Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, Jesús conoce a todos los hombres. Jesús sabe lo que hay en el hombre. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estamos llegando a los últimos versículos del capítulo 2 de Juan. Estos tres versículos son un resumen pequeño de lo que sucedió cuando Jesús fue a Jerusalén durante la primera Pascua mencionada por el evangelista Juan. Resume en el fondo la reacción de la multitud a la presencia y a las obras de Jesús durante aquella Pascua. Esta Pascua fue descrita por el evangelista Juan justo después de la conversión de agua en vino en la boda de Caná de Galilea, en donde Juan nos enseñó una característica especial de Jesús como Dios, su inmenso poder, solamente comparable al Todopoderoso. Hoy en este texto, el apóstol Juan introducirá otra cualidad excepcional del Señor Jesucristo, su omnisciencia. Es decir, que posee todo el conocimiento y sabe todo lo que hay en cada hombre. Dice la Escritura ahí en Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice la palabra. El Señor Jesús, como todo varón judío, respetuoso de la ley, acudió a la fiesta de Pascua y de los panes y levaduras que se realizaba a mediados del mes de Nisán en Jerusalén, cuando era sacrificado el cordero pascual por cada familia, y luego venían esos 7 días de la fiesta de los panes y levadura, a las cuales estaban obligados de concurrir todo varón con su ofrenda una vez al año al templo de Jerusalén. Solamente podía hacerse allí. Y lo hacían miles de personas provenientes de todas las regiones vecinas. Usted sabe, la mayoría de las personas tenemos que ver para creer. Maravillosa es la fe cuando se gatilla esa fe y crece esa fe sin existir ningún milagro o señal visible. Así que las señales que toda esta gente fue testigo estaban íntimamente relacionadas con su fe, que fue alimentada con estos poderosos sucesos. Pero mayor aún es cuando podemos creer sin ver nada. Muchos creyeron en su nombre, dice. Literalmente aclara, en su nombre. Este nombre en el cual creyeron tenía un fundamento débil, pues dependía de lo que veían y de lo que oían, de las señales que veían. No era una fe firme y madura sentada en la creencia, por ejemplo, de que realmente Jesús era el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Más bien esta fe estaba determinada por las señales. Jesús empezaba a ser visto en aquel tiempo como un gran profeta, un milagrero o simplemente un enviado de Dios que tenía un gran poder. Muchos creyeron que este Jesús era poderoso. Muchos creyeron, claro, superficialmente, impresionados por las señales que hacía. Juan no nos explica de qué señal específicamente él se refiere, pero eran lo suficientemente convincentes como para que muchos judíos creyeran o confiaran en Jesús, aunque fuera superficialmente. Creer en Jesús debe incluir el confiar en Él o poner la fe en Él. Es más que aceptar o asentir lo que su palabra ha dejado o Él ha dicho. Implica tener confianza en esa palabra, tener confianza en la persona de Jesús, serle leales, fieles el resto de nuestra vida. Dice la Escritura que viendo las señales que hacía, estos hombres creyeron. Las señales que son los milagros que él mismo realizaba. Ellos vieron, viene de la palabra teoreín,
Teoreín es uno de los verbos favoritos del apóstol Juan, que aparece 23 veces en este Evangelio de Juan, con el sentido traducido de percibir o de constatar. Ellos vieron, percibieron, constataron, y que implica tanto atención inteligente como atestiguar. Es decir, Juan dice que estas personas vieron las señales, percibieron las señales, constataron las señales, atendieron las señales, fueron testigos de ellas, y por eso creyeron. Cuando Juan habla de los milagros de Jesús, ya hemos dicho, los llama señales. El Nuevo Testamento usa tres palabras diferentes para las obras maravillosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cada una de estas palabras que son usadas en el Nuevo Testamento para hablar de estas señales nos dice algo de lo que es realmente un milagro. Por ejemplo, a veces se usa la palabra teras. Teras quiere decir sencillamente algo maravilloso que ha sido realizado. Es una palabra que no tiene absolutamente ninguna significación moral. Por ejemplo, un truco que un mago hace podría ser un teras. Un teras era simplemente algo inexplicable que alguien hacía y que dejaba al público boquiabierto. El Nuevo Testamento nunca usa esta palabra teras de manera sola, refiriéndose a las obras del Señor Jesús. Pues no eran trucos los que hacía el Señor. No era un mago el Señor. Por eso que esta palabra teras no va siempre sola para referirse al Señor. También hay otra palabra que la Biblia usa para hablar de señales, que es la palabra dinamis o dunamis. Dunamis quiere decir literalmente poder. De ella deriva la palabra dinamita, de dinamis. Se puede referir entonces a cualquier clase de poder extraordinario, del poder de crecimiento, de los poderes de la naturaleza, o del poder de una medicina, o hasta el poder del genio de un hombre, de la genialidad de un hombre. Siempre tiene el sentido la palabra dinamis de un poder efectivo que produce resultado y que puede reconocer cualquier persona. O sea, cuando la Biblia habla de dinamis, es un milagro que puede ser reconocido por cualquier persona y que produce resultados evidentes. Pero también hay otra palabra que es usada en el Nuevo Testamento para hablar de estas señales, estos milagros, y es la palabra semeión. Semeión deriva, de esta palabra deriva, por ejemplo, la palabra semáforo o semántica y otras muchas, y quiere decir señal. Esta palabra semillón es la palabra favorita que el apóstol Juan, el evangelista Juan, usa para referirse a los milagros del Señor. Para él, para el apóstol Juan, un milagro no era simplemente un hecho sorprendente, ni el resultado de un poder extraordinario, sino francamente una señal. Es decir, le decía algo a la gente de la persona que había hecho esta señal. Revelaba algo del carácter del que había hecho la señal. Descubría algo de su naturaleza. Era una acción que permitía comprender mejor y más plenamente cómo era y qué características tenía el que lo estaba haciendo estas señales. Por eso Juan usa, porque tiene un significado mayor. Lo más importante para Juan en los milagros de Jesús era que decían algo acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Eso es lo importante también cuando nosotros verificamos o revisamos la escritura y vemos los milagros del Señor, porque nos están hablando de su carácter. Jesús usaba su poder para, por ejemplo, sanar a los enfermos, mostrando esa compasión hacia los enfermos. Alimentaba a los hambrientos, mostraba esa compasión para suplir una necesidad tan básica como hacer que el hambre se diera. El Señor hacía milagros para consolar a los afligidos, como por ejemplo cuando resucitó a la hija de la viuda de Naín, vio a la viuda y el Señor hizo este gran milagro, esta gran señal que muestra esa piedad del Señor, esa misericordia, esa compasión de Dios. O por ejemplo cuando calmó la tormenta en alta mar y dejó tranquilos a sus asustados discípulos. Porque el Señor eso es lo que refleja con los milagros que hace. No hace milagros para que pasen desapercibidos o para que queden ahí un registro en un texto, sino porque Él quiere revelarse a nosotros. Son una señal que Jesús está usando poder para manifestarse a nosotros, para mostrar que Dios vive en Él,
para demostrar que Dios se preocupa de nuestros dolores, de nuestras necesidades. Y para el evangelista Juan, los milagros que hacía el Señor Jesús eran señales, no solo del poder, sino que del mismo amor de Dios hacia nosotros. Ustedes ya saben, cualquier milagro que ocurra hay tres elementos a destacar. Esa maravilla, la maravilla del milagro, que deja a las personas alucinadas, sorprendidas y hasta atemorizadas. También otra característica, otro elemento que uno puede rescatar de cualquier milagro que uno ve es el poder efectivo del milagro, que puede incluso remediar, sanar un cuerpo quebrantado, enfermo, con una enfermedad terminal, o puede sanar una mente desquiciada, una depresión endógena, o un vicio, una drogadicción terrible, o incluso un corazón herido. Está la maravilla del milagro, está el poder efectivo del milagro, pero también está la señal que deja el milagro, que nos habla del amor que hay en el corazón de Dios, que hace estas cosas, como he dicho, en favor de sus criaturas. Él te ama. Y si Él ha hecho un milagro en tu vida, no lo ha hecho solamente para mostrar que es poderoso, sino porque efectivamente hay un propósito y Él quiere darse a conocer en tu vida. Es evidente, hermanos, que durante la Pascua Jesús hizo muchas señales que apelaban a la gente. Juan no nos cuenta cuáles fueron esos milagros, pero la respuesta fue finalmente una fe basada en esas señales, que en el fondo es una fe de tipo inferior. En realidad algunos la han considerado como una fe falsa, pues solamente dependía de los milagros. Esto significa que esa fe no era suficiente como para que estas personas que decían tener fe, que decían creer en el Señor, no era una fe suficiente para que le confiaran su vida y su futuro eterno al Señor. No estaba tan avanzada esa fe. Más bien ellos dijeron creer, profesaron aceptarle, creyeron que Jesús era un hombre poderoso, pero nada más que eso. No era una fe firme, más bien ellos proclamaban en apariencia externa el querer seguir a Jesús. Era similar a la condición que tenemos en el mundo, donde muchas personas pretenden ser cristianos, sin nunca haber nacido de nuevo por medio de la fe genuina en el Señor Jesucristo. Andan en búsqueda de los panes y los peces. Buscan solamente los favores del Señor, que haya un milagro, una señal importante en su vida, dice, para poder creer. No, no, van a creer por un rato. Lo importante es que pueda surgir y crecer una fe poderosa, que aunque no hayan señales evidentes, aunque no hayan milagros, podamos seguir creyendo. No hay duda que una fe fundada en señales no es la que Jesús demanda, porque cuando cesan las señales, la fe también cesa. Una fe basada en milagro no es esa clase de fe que cambie la vida de una persona, por ejemplo. Nadie va a cambiar su vida, va a dejar todo lo malo que hace porque vio un milagro. Como era entonces, también en la actualidad. Algunos creen solamente si pueden ver alguna señal o algo raro o espectacular en su vida. Algunos dicen que van a servir a Dios si Dios les sana. Algunos dicen que van a servir a Dios si Dios le da el trabajo que quieren. Pero el entusiasmo dura un tiempo y luego ya, si esa fe no echa raíces, sin los milagros, entonces esa fe va a morir. Hoy, por ejemplo, hay muchos evangélicos que entran a una congregación donde no hay danza, no hay profecía, no hay hablar en lengua, no hay griterío ni gran clamor dentro de esa congregación. ¿Y qué pasa con algunos evangélicos? Se alejan de aquella congregación diciendo, aquí no hay fe, no hay Espíritu Santo, no hay poder de Dios, porque no vieron cosas importantes, porque no vieron señales, porque esperan ver señales para sentirse cómodos y llenos de fe, porque creen que el Espíritu Santo solamente se expresa por cuestiones externas visibles y señales comprobables a simple vista, y no entienden que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, cambiando nuestros pensamientos, guiando qué es lo que hacemos, qué es lo que decidimos. La gente seguía a Jesús en aquel tiempo por varias razones, y hoy día precisamente también es útil para nuestros tiempos. Algunos eran sinceros y buscaban los beneficios espirituales que el Señor les ofrecía. Otros le seguían porque querían ver más señales. Algunos querían más panes y peces. Otros tenían ambiciones políticas y querían que Él fuera su rey y tal vez tener ellos un cargo ahí en el reino del Mesías. Y sin duda, muchos le seguían simplemente porque otros le seguían, porque un amigo le seguía. Pero nadie, ninguno de ellos, nadie engañó a Jesús. Él sabía perfectamente lo que los judíos harían con él y que sería incluso desamparado aún por sus propios discípulos más cercanos.
Sí, hubo muchos que creyeron en Jerusalén desde el mismo principio. Y si hubo muchos que creyeron en Jerusalén desde el mismo principio, ¿por qué el Señor Jesús no puso allí su bandera y declaró abiertamente quién era? Ah, porque el Señor Jesús sabía que la fe de aquellos que creyeron era una fe débil, no era suficiente. Tenían que ellos crecer, recibir más. Fíjate que Jesús busca la conversión genuina en vez del entusiasmo por lo espectacular. Mucha gente busca lo espectacular, busca entusiasmarse con lo espectacular, incluso buscan cultos que sean espectaculares, que sean entusiastas, pero así no va a crecer nuestra fe. La creencia en su nombre significa mucho más que un simple acuerdo intelectual. Requiere un compromiso sincero que comprometa la totalidad de la vida del creyente como discípulo de Jesús, no como un mero observador de señales. El mismo Señor ahí en Mateo capítulo 10, versículo 37, dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El Señor quiere ponerse en el primer lugar de nuestra vida, porque es lo que nos conviene. Porque si Él está primero, entonces Él nos va a guiar a hacer las cosas mejor, con más perfección, con más amor, con más misericordia. Mateo capítulo 16, también versículos 24 al 25, dice la escritura que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y fíjense que en estos textos no habla del Señor de milagros ni de señales, habla de compromiso, de seguirle a Él, de ponerlo a Él en primer lugar, de negarnos a nosotros mismos y seguirle todas las indicaciones que Él nos da. Y Juan el capítulo 2, versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Aquí usted ve, la fe no era suficiente. Jesús se dio cuenta de ello y no confió en la fe de aquellos que decían creer porque veían milagros. Él no se fiaba de ellos, dice la Escritura. Y esta expresión proviene del mismo verbo griego traducido como ellos creyeron. Ahora dice, Jesús no creía en ellos, no se fiaba en ellos. Algunos creyeron en Jesús, pero él no se fiaba de ellos o no confiaba en ellos. Se usa el mismo verbo. Juan usa el mismo verbo para decir que ellos creyeron y para decir que Jesús no creía en ellos. Era probable, hermanos, que ellos pensaban que tal vez Jesús era el futuro rey de Sión prometido. Es probable tal vez que pensaran que era el Mesías que lo libraría del yugo de sus enemigos. Y en aquel tiempo ser librado del gran imperio romano que lo asfixiaba con impuesto y dominio territorial. Pero aquellos primeros que creyeron querían por sobre todo poder disfrutar de algún milagro que los beneficiara en ese tiempo. Y no estaban confiando en Él como el Salvador venido al mundo. El Señor no quiere que tengas una fe así. No quiere que tu fe dependa de si te sana o no te sana. De si tienes trabajo o no tienes trabajo. De si tienes casa o no tienes casa. De si hay algún beneficio o no hay algún beneficio. Si hay algún bono especial o no hay algún bono especial del Señor hacia tu vida. El Señor sabe que su ministerio no puede depender de tu lealtad si estás esperando solamente recibir milagros y ese tipo de cosas. Por eso que hay gente que nunca se sana de enfermedades, pero son fieles discípulos del Señor. Hay gente que se mueren llenos de enfermedades y de dolores, pero su fe no se quebranta, porque su fe no estaba fundamentada en que se sanaran o no se sanaran. Hay algunos mentirosos que dicen que los cristianos no deben enfermarse, que Dios los va a sanar de todo. Falso. Pues precisamente la enfermedad es una forma de demostrar qué tan firmes somos en la fe. Porque si aún enfermos y heridos seguimos creyendo y no vemos ningún milagro de sanidad o de curación hacia nuestras heridas, esa sí que es una buena fe. Esa es la fe que el Señor quiere. Ellos, estos judíos de los cuales habla la Escritura, no eran verdaderos discípulos. Ellos creían, pero no se habían arrepentido de sus pecados. Es decir, no se habían convertido. Solamente creían en el Señor porque hacía milagros. Su corazón no era recto ni perfecto delante de los ojos de Dios, a pesar de todo el conocimiento que podrían tener acumulado de las Escrituras desde niños por ser judíos devotos.
O sea, el Señor quiere un compromiso mayor. Nuestro Señor conoce a todos los hombres, su naturaleza, sus disposiciones, sus afectos, sus intenciones, las buenas, las malas, de una manera tan profunda que ninguno de nosotros puede hacerlo. Él nos conoce tan profundamente más que nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Él conoce así a cada persona. Y aún nosotros no somos capaces ni siquiera de conocernos profundamente a nosotros mismos. Nosotros podemos percibir un presente y algunos elementos de nuestro pasado del cual nos acordamos, pero no tenemos noción alguna de nuestro futuro. Pero sí, el Señor Jesús nos conoce en los tres ámbitos, conoce perfectamente nuestro pasado sin olvidar ningún detalle. Todos los detalles que a nosotros se nos olvidaron, Él se acuerda de todos. Él conoce plenamente nuestro presente, con todas las aristas, las buenas y las malas, incluyendo aún nuestros pensamientos. Él sabe la palabra que vamos a hablar incluso antes que sea pronunciada por nuestra boca. Y además Él conoce nuestro futuro, sabe lo que seremos, cómo cambiaremos, en qué perseveraremos, en qué nos esforzaremos, hasta dónde llegaremos, qué dejaremos de hacer o cómo serán nuestros compromisos, conducta y lo que realmente amaremos, si realmente cumpliremos lo que estamos diciendo que vamos a cumplir. Por eso es importante conocer al Señor y refugiarnos en Él, porque Él sí que tiene conocimiento de quiénes somos, lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Nuestro Señor Jesucristo sabía bien que la palabra había caído en corazones débiles, como la semilla de la parábola, cuando dijo que la semilla había caído en terreno pedregoso, entonces brotó la semilla, pero luego se quemó esa semilla. Pues tan pronto como a las personas que tienen una fe débil les sobrevienen persecuciones o tribulaciones, esa fe se marchita y acaba. No debemos estar cimentando una fe en ese tipo de cosas, en que ocurran cosas y luego estemos también tentados por el mundo y estemos con un pie acá y el otro allá. El Hijo de Dios aprende por las Escrituras que no podemos confiarnos en nosotros mismos. Nuestra confianza total debe estar en la obra de Dios, aquella que puede hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Tal como dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ningún hombre es capaz de conocer a fondo la maldad que hay en él. Yo no puedo saber qué tan malo puedo llegar a ser. Dios sí sabe. El Señor Jesús es el único hombre, porque es Dios hombre, que sabe qué nivel de maldad puedo yo llegar a desarrollar. Jesús puede entender claramente que la fe de algunos seguidores es superficial. ¿Sabe cuál es tu fe? Conoce la mía. No, yo podría engañarlo a ustedes, ustedes a mí, pero no podemos engañar al Señor. Posiblemente algunos de los mismos que proclamaron creer en Jesús ahí en la Pascua en Jerusalén, más tarde gritarían, años después, crucifícalo. Es fácil, hermano, creer cuando hay milagros, cuando hay grandes experiencias espirituales visibles, cuando hay visiones de ángeles, cuando tenemos grandes sueños reveladores, cuando hemos sido testigos personalmente o de algún pariente, de algún suceso milagroso tremendo, cuando todo es emocionante. Pero la verdadera fe, la que es firme, aparece en el desierto, en medio de la tormenta, cuando estamos sufriendo, cuando estamos solos, cuando nuestras oraciones parece que no son escuchadas, cuando estábamos allí en medio del dolor y de la prueba, cuando no es popular seguir a Cristo, o cuando hay oposición y peligro ser su seguidor, cuando estamos llenos de tentaciones y logramos sobrevivir a ellas por nuestra fe. Qué maravilloso cuando podemos levantarnos cuando caemos derrotados en algunas batallas. Esa es la fe que debe crecer, una fe firme que aparece en el desierto o en la tormenta. Necesitamos, hermanos, poseer esa fe de la vida cotidiana que puede confiar en cualquier situación de la vida sabiendo que Jesús va a estar allí sosteniéndonos, aunque no haya esa señal o ese milagro que, según nuestro parecer, sería la solución a nuestro problema. Fíjense usted, hermanos, que en el Antiguo Testamento solo se dice esto de Dios, solo se dice de Dios, que Dios sondea los corazones. Ahí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él nos conoce, Él conoce nuestro corazón. No nos mira por fuera, no nos mira nuestras apariencias.
Mira lo que hay en el corazón. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39, también dice, porque solo tú, Dios, conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo Él conoce tu corazón. Es bueno entonces que no te apartes nunca, ni día ni de noche del Señor, independiente de lo que te esté pasando en la vida. ¿A qué se debía esta inconsistencia de estos judíos, de estos primeros discípulos? Es que los milagros les deslumbraban y les hablaban como signos del poder, de dignidad mesiánica de Cristo. Pero en ellos quedaba un residual inmenso que no confiaba en Jesús, que no se entregaba al proyecto espiritual que el Señor le proponía. Cuando Jesús elevaba el tono de la conversación y aumentaba las exigencias del discípulo, entonces muchos le abandonaban y no tenían la intención de entregarse a Él plenamente. Hoy día esto también es muy frecuente de ver. Muchas personas deambulan por las iglesias, buscan favores, buscan sanidades, trabajo, mejorar su economía, mejorar sus relaciones sentimentales, pero no tienen ninguna intención real profunda de seguir a Cristo como el Señor lo manda. Oyen sermones tras sermones, van a culto tras culto, pero siguen sin entregar toda su vida al Señor. Muchas veces les agrada oír las alabanzas, les agrada oír ciertos versículos, ciertos textos, cierta enseñanza, les agrada oír que si siguen a Jesús van a tener vida eterna y que todos sus pecados han sido perdonados, pero en el fondo no quieren cambiar. Quieren seguir siendo los mismos sin dejar todos sus placeres. Dejan algunos, pero se reservan otros. Aún quieren seguir siendo dueños de su propio destino, forjadores de su futuro, esperando en el fondo una ayudita del Señor, algún milagrito de Diosito cuando corresponda. Pero el Señor conoce cada corazón y sabe lo que hay en cada uno, aunque en apariencia sea otra cosa. Abundan los cristianos hipócritas y siempre faltan los verdaderos discípulos dispuestos a convertirse en verdaderos seguidores del Señor. Allí es donde tenemos que apuntar nuestras intenciones, de querer ser verdaderos seguidores del Señor. Jesús conoce quiénes son aquellos seguidores que son superficiales y precariamente adheridos a su misión. Él es el escudriñador de corazones y puede conocer tu corazón y el de toda la humanidad. Y puede conocer nuestra mente y la mente de todas las personas que hoy día viven y que han vivido y que vivirán. Dice la Escritura que no se fiaba de ellos. Jesús tampoco se entregaba a ellos como a sus discípulos genuinos. No, él sabía con quién estaba tratando. Aunque muchos creyeron en él, sin embargo, Jesús no creía en ellos. Aunque muchos creyeron en él, Jesús no creía en ellos. Y Juan usa esta misma palabra. Es decir, hermano, no se confiaba a ellos. Estaba plenamente consciente de que acudían a él por curiosidad u otras razones livianas, mal fundamentadas. La creencia de esos judíos era débil, por eso él no creía, no se fiaba en ellos. No creía en lo que decían. Estaban buscando algo sensacional y espectacular y el Señor no se fiaba de ellos. Qué importante que el Señor pueda fiarse de nosotros. Porque te imaginas que el Señor no se fíe de nosotros, que no se fíe de ti porque no te cree. Qué terrible, hermanos, que el Señor no se fíe de mí porque no me cree, porque sabe qué es lo que hay dentro de mí, en lo más profundo. La Escritura dice, porque conocía a todos. Él conocía a todos. No hay nadie que Jesús no conozca en sus pensamientos y motivos. Eso lo sabemos. Él sabía por qué actuaban, cómo lo hacían. Sabía si la fe de ellos era genuina o solo una imitación. Sabía si su fe era movida por motivaciones erradas o solo como un fenómeno grupal frente a sus milagros. Fíjense ustedes que el conocimiento divino de Jesús acerca del hombre es un hecho sorprendente, hermano. Juan deseaba que sus lectores supieran que cuando un hombre es confrontado por el Señor Jesús de Nazaret, las más profundas necesidades y los más tenebrosos pecados quedan al descubierto. ¿Quieres que el Señor se fíe de ti? Bueno, van a tener que quedar al descubierto tus profundidades, los más oscuros deseos, tus historias más horribles. Cuando estamos desnudos frente a Él, entonces vamos a ser honestos. Y estamos desnudos frente a Él, queramos o no queramos. Nada podemos ocultarle. No podemos engañarlo. Esto es bueno saberlo desde el principio para no intentarle ocultarle algo al Señor.
Es bueno tenerlo muy claro para que confesemos nuestro pecado lo más pronto posible. Si hemos pecado, ya sabemos que el Señor lo sabe. Vayamos entonces a donde Él y confesemos nuestro pecado, para que dejemos de intentar de escondernos de Él y hacer caso omiso a sus advertencias. Si has pecado hoy día, si pecaste ayer, confiésalo ya. Él ya lo sabe, pero quiere que tú asumas tu culpa y te arrepientas. Él te va a perdonar si hay sinceridad de lo que le estás confesando. Usted ya sabe que el mundo nos enseña otra cosa. El humanismo enseña una verdad parcial de que el hombre es responsable de su destino ante sí mismo y su prójimo. Aunque esto pueda parecer como totalmente correcto, es solo una verdad parcial. El hombre es responsable ante sí mismo y su prójimo, pero la otra mitad de la verdad es que el hombre tiene responsabilidad ante Dios, ante su creador y sustentador. Tú eres responsable de tu familia y de ti mismo, pero también eres responsable ante Dios de todo lo que estás pensando y haciendo. Dice la Escritura que muchos creían en él porque hacía señales, pero tenían que entender que el discipulado requiere la abnegación de sí, que deberían buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y no los milagros. Esto realmente iba a ser sacrificial. Causaría graves problemas con su propia familia y amigos, como dice la Escritura. Y eso es así. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido terribles problemas familiares y con nuestras amistades que se han separado de nosotros porque nosotros nos volvimos cristianos? El Señor, hermano, sabía lo que pasaría con estos creyentes cuando verdaderamente se dieran cuenta de lo que Él requería de ellos. Algunos pocos seguirían con Él, pero otros volverían atrás. Juan, el capítulo 6, versículo 66, dice la Escritura, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Y por qué sucedió eso? Porque el Señor empezó a aumentar las exigencias del discípulo. Por eso es bueno que conozcan las Escrituras y que no vivan las personas en un mundo de fantasía, pensando que todo esto es algo sumamente fácil. Esto tiene la gracia de Dios por sobre todo. Tiene un regalo tremendo. Pero el Señor quiere discípulos que caminen con Él por el camino que Él ha señalado hasta un fin que Él ha determinado. Muchos le escuchan y siguen hasta cierto punto, hasta ciertos límites. Muchos no están dispuestos de cruzar más allá rindiéndose a los mandamientos de Cristo. Dicen en el fondo, yo llego solamente hasta aquí. Es decir, muchos ponen límite a ser discípulos del Señor. ¿Acaso Cristo debiera fiarse de los tales discípulos? Jesús más tarde diría, yo soy el camino, pues implica seguir un recorrido con Él. Él también dijo, soy una puerta, pero no es solo una puerta que se cruza, ni un corto paseo que se da con el Señor, sino que Él es un camino que hay que recorrer que lleva al Padre, que puede ser de muchos años de perseverar en Él. Y no hay atajos ni rutas alternativas que eviten el camino de Cristo, ni su dirección ni gobierno. El discípulo que cruza la puerta que es Jesús y sigue el camino que es Jesús y persevera hasta el fin, llegará a Jesús, al mismo Jesús en el cual el Padre vive y reina para siempre. Jesús, hermano, conoce demasiado bien la naturaleza humana. Te conoce. Él es el autor de tu vida. Es tu creador. Él es el creador de todo lo visible e invisible. Él como Dios sabía que había muchos para los que Él no era más que un gran profeta en aquel tiempo en Jerusalén. Sabía que había muchos que se sentían atraídos por las cosas sensacionales que hacía. Sabía que no había nadie que entendiera el camino del sacrificio y obediencia total al plan de Dios. Sabía que había muchos que le habrían seguido mientras siguiera él haciendo milagros todos los días y maravillas y señales. E incluso ahí ve algunos que tal vez no querían ni trabajar, pensando que el Señor los alimentaría todos los días. Pero, ¿qué si empezara el Señor a hablarle a todo ello del servicio, de la autonegación, de rendirse a la voluntad? Y le mencionaran la necesidad del sacrificio, del ir a una cruz, de tomar cada uno su cruz y seguirle, por seguir el plan divino. Se le habrían quedado mirando con una mirada distante que se alejaría poco a poco hasta separarse de él. Y eso fue precisamente lo que ocurrió, que cuando el Señor aclaró de qué se trataba el contrato y empezaron a leer las letras chicas, muchos se alejaron de él.
Finalmente, la escritura en el día de hoy dice ahí el Juan capítulo 2 versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no requiere de informantes que le revelen todo lo que hay en ti. Él lo sabe todo, pues es un conocimiento que él tiene de ti. Esto nos habla, hermano, de una cualidad que solo le pertenece a Dios, la omnisciencia, ese conocimiento que Dios tiene de todas las cosas al mismo tiempo. Jesús es Dios. Jesús conoce a todos los hombres. Jesús sabe lo que hay en el hombre. Él puede conocer todo lo que hay en cada persona en lo más íntimo. El conocimiento sobrenatural de Jesús es porque Él es el Todopoderoso hecho carne. Tal vez a Andrés, Pedro, Juan, Felipe y Natanael, que habían sido llamados en el capítulo 1 de Juan, les pareció extraño que su maestro no recibiese con brazos abiertos a estos otros supuestos creyentes. Pero ellos solo podían juzgar por las apariencias, en tanto que el Señor Jesús, su maestro, podía leer los corazones. Él sabía lo que había en el hombre. Nicodemo no pudo ocultar lo muerto de su alma cuando se encontró días más tarde con el Señor Jesús. La mujer samaritana no pudo cubrir la vergüenza de su vida pecaminosa del pasado. El hombre echado junto al estanque no pudo más que exponer su absoluta impotencia. La mujer sorprendida en adulterio no pudo negar su participación en los hechos. Él sabe lo que hay en él cada persona. Tú puedes contarle tu versión de los hechos, de lo que te pasó a una persona, pero el Señor sabe la verdad. Sabe tu versión, la otra versión y sabe la verdad. Los religiosos hipócritas y los espirituales teóricos pueden engañar a los hombres, mas no pueden engañar a Cristo. ¿Acaso pueden cubrirse con el manto de la religión y parecer como sepulcros blanqueados, puros ante los ojos de los hombres? Claro que sí, pero al Señor no lo pueden engañar. Hoy muchos religiosos se pueden poner como sepulcros blanqueados, pero los ojos de Cristo penetran más allá de la superficie y ven la corrupción interior. Él ve la corrupción que hay en mí, ve si hay corrupción o no hay corrupción en ti. Hay quienes pertenecen a una iglesia y el Señor les dirá algún día, escrito está, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Qué terrible, hermano. Qué terrible que pertenezcamos a una iglesia y que el Señor algún día se encuentre con nosotros y nos diga, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y que estás muerto. El conocer las escrituras produce dos resultados totalmente opuestos, hermano. El conocer la verdad debe producir efectos muy distintos entre los que creen verdaderamente y los que no han creído a la verdad que es el Señor Jesús. Por ejemplo, la columna de nube que era oscura del lado de los egipcios. Por el contrario, era luminosa del lado de los hebreos y era la misma columna. Éxodo capítulo 14, versículo 19, 20 dice, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios y alumbraba a Israel de noche. Es decir, hermano, la misma verdad, esta misma palabra para los verdaderos discípulos será luz potente que alumbre sus vidas. Pero para aquellos inconstantes o los incrédulos será tinieblas. La palabra de Dios, Cristo mismo que es la palabra, es incomprensible y absurda para los que no creen. Es tenebrosa para los hipócritas. Pero esa misma palabra de Dios es luz resplandeciente para los verdaderos creyentes que se dejan guiar por ella. El verdadero cristiano se va a humillar ante Dios, va a reconocer su debilidad, se va a sincerar ante Dios porque sabe que Dios lo conoce, sabe los detalles. El verdadero cristiano puede decir cuando está agobiado con sus culpas, Señor, yo soy un miserable pecador. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, como le dijo Pedro, tú sabes, Señor, que te amo. Te traicioné, pero tú sabes que te amo. Señor, tú conoces nuestro corazón. Señor, tú sabes que aunque el mío es débil, tú sabes que quieres seguir unido a ti, aunque me equivoque, y quieres seguir por siempre. Ojalá pudiéramos decirle esto al Señor. Señor, me he equivocado. Oh, me he equivocado terriblemente, pero tú me conoces. Tú sabes que te amo. Tú sabes que quiero estar contigo por siempre. Por favor, corrígeme. Ayúdame, Señor.
Mientras tanto, ante la comisión de un pecado grande, el falso cristiano inútilmente deseará ocultarse de los ojos del Dios omnisciente. Pero el verdadero cristiano deseará con ansias que los ojos de Dios sigan todos sus pasos, incluso los malos pasos que da, porque son la gran garantía de que nunca estará solo y que puede ser restaurado por ese Dios que lo ve todo, que puede volver a la buena senda porque sabe que su Dios lo ha visto y siente vergüenza por lo que Dios ha visto. Jeremías el capítulo 17, versículos 9 y 10. Lo dijimos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y este Jehová se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y este Jesús es el mismo que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él sabe quiénes son verdaderamente suyos. Sabe si tú eres verdaderamente de Él. Él conoce tu rectitud, conoce tus debilidades. Si alguno de nosotros sabe algún secreto de lo que otra persona hizo, por ejemplo, Jesús tiene todos los videos, todos los audios de tal acto, todos los detalles. Sabe en detalle las motivaciones que hubo en ese mal acto y las consecuencias que ha dejado en el espíritu de aquella persona. Pero eso también es una garantía para nosotros, que el Señor nos puede ayudar realmente bien, porque Él conoce todos los detalles. ¿Te imaginas que Él conociera solamente una parte y se equivocara en los consejos que nos diera? Él no se equivoca, porque Él conoce todos los detalles. Cuidado, hermanos, con los que profesan una fe falsa tratando de engañar a otras personas. No hay que confiar en los profesantes carnales y vacíos, dice la palabra. Y aunque muchos pueden ser engañados, seducidos por mentiras, es imposible engañar a Jesús. Y si nosotros estamos ligados a Jesús, también vamos a darnos cuenta de ese engaño de aquellos falsos hermanos. ¿Cuántas personas hemos conocido que fueron bautizadas en las aguas y que luego nunca vimos reales cambios o que siguieran fielmente el camino del Señor Jesús? No pocas, sino que muchas. Yo he visto a muchos, muchos que han sido bautizados y han profesado una fe en Jesús, pero luego su testimonio ha gritado lo contrario. Así que cuando vayas a orar, sí, cuando vayas a orar, no hay secreto que pueda confesar que Él no sabe. Pero Jesucristo no necesita informantes, no necesita soplones que le digan detalles que Él no sepa, porque Él lo sabe todo. Él no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de lo que has hecho, de lo mal que has actuado. Él sabe lo que has hecho y lo que hubo en ti cuando fallaste y lo que hay en ti cuando pides perdón y dices estar arrepentido. Hermano, Juan nos acaba de decir que aquella Pascua en Jerusalén el Señor había expulsado a mercaderes y cambistas por hacer de la casa de su padre un mercado. El Señor Jesús había visto aquella falsa religiosidad de estos líderes, había palpado como hombre toda la hipocresía espiritual de aquellos sacerdotes y de aquellos comerciantes. Jesús había visto en el templo de Jerusalén a mercaderes llenos de avaricia y extorsionadores, a los cambistas, y los había sacado de allí con un azote de cuerdas. Tampoco se fiaba de todos estos que habían visto sus señales y decían creer en Él. Él sabe todo. Él conoce el que está haciendo, cometiendo una gran falta visible que todo el mundo se da cuenta, pero conoce a aquel que lo está haciendo en forma secreta. ¿Quién es este Jesús? Bueno sería que supieses quién es Él, porque Jesús es Jehová de los ejércitos. Jesús es Dios todopoderoso, es el alfa y la omega, el principio y el fin. El Padre eterno que vino a estar con nosotros. Jesús es Dios y como todopoderoso conoce 100% al hombre. Ya Juan había demostrado en el capítulo 1 que conocía a Simón antes que se lo presentase, que había visto a Natanael bajo la higuera antes que viniese a él, que te conocía plenamente, conocía toda tu maldad, conocía toda tu historia antes que tú llegaras a escuchar estos audios. Jesús conoce la naturaleza humana, conoce tu fragilidad, conoce tu inestabilidad del corazón. Sabes que en un momento puedes sentirte decidido a seguirle y en un momento tal vez de fuerte emoción, pero luego volverte atrás cuando descubras qué realmente significa esa decisión. Sabe perfectamente lo errático que puedes llegar a ser en la toma de tus decisiones. Muchos predican que seguir a Cristo es solo una decisión, pero esto está lejos de ser real.
A la verdad, seguir a Cristo es una sumatoria de muchas decisiones que se van tomando en el curso de una vida cristiana, en que vamos conociendo los diversos planes de Dios, en que vamos conociendo a Jesús y lo que ello involucra en nuestra vida. Vamos leyendo las letras chicas de la Escritura. Dios se mete en nuestros planes, Dios quiere meterse en tu vida, quiere modificar para bien tu vida, quiere anular lo que está malo, quiere declarar imperfecto y en desuso lo que ya no le sirve. Debemos, hermano, decidir seguir en aquella dirección que Él nos indica. Ser realmente discípulos como el Señor quiere. No discípulos que estén esperando señales y milagros. Él sabe el hambre de sensaciones fuertes que podemos buscar como personas en nuestra naturaleza caída en el pecado. Él no quiere oír una multitud vitoreando sin saber por qué. No quiere escuchar gente cantando en la iglesia o alabando o sentada, haciendo como que está escuchando un sermón, pero en el fondo no está ni interesado en lo que está escuchando. Él no quiere oír una multitud vitoreando sin saber por qué, sino un pequeño grupo fiel que sepa lo que hace, que esté dispuesto a seguirle hasta el final, no dependiente de emociones volátiles ni de experiencias pasajeras sin echar raíces. Él sabía los pensamientos de la gente. Cuando perdonó los pecados del paralítico, sabía los pensamientos de ellos. Mateo 9, versículos 3 y 4 dice, entonces algunos de los crías decían dentro de sí, este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cuando liberó al endemoniado ciego y mudo, hoy en Mateo 12:25, dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuando sanó al hombre de la mano seca y los fariseos estaban alrededor hostigándolo, ahí en Lucas 6:8, él dijo que él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. También cuando los discípulos discutían quién era el mayor, dice Lucas 9:47, que Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí para darle un ejemplo. Él conoce todo, hermano. Sabía la vida íntima de la mujer samaritana, sabía de su esposo, de su condición actual. Aquí el testimonio de esta mujer. Ella misma dijo, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Jesús sabía lo que iba a hacer con respecto también, él mismo, a la alimentación de los 5.000. Sabía lo que la gente tenía en mente, por ejemplo, cuando le buscó al día siguiente de la alimentación en 5.000 que querían declararlo rey. Sabía desde el principio quiénes eran los que creían y los que no creían. Sabía también quién le había de entregar. Sabía perfectamente que los judíos procuraban matarle sin que nadie se lo dijera. Él tenía conocimiento perfecto de Dios. Sabía cuándo llegó su hora. Sabía cómo iba a morir. Y como dijo Simón Pedro, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué puedes ocultarle? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te rindes al Señor si Él lo sabe todo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no vas a los pies del Señor y le dices que sí, sí, es necesario, que tú ya sabes que Él lo sabe todo, pero quieres confesarte con Él? El Señor Jesús no fue engañado ni sorprendido por Pedro o Judas. Solamente Dios tiene ese poder. Hermano, al leer estos y otros textos semejantes, ¿quién puede dudar de la omnisciencia de Jesús? Pero lamentablemente algunos de nuestros propios hermanos que profesan ser conservadores enseñan erróneamente, por ejemplo, que cuando Cristo vino a la tierra se despojó a sí mismo de sus atributos divinos y que solo era hijo de Dios enviado a sacrificarse por el Padre, y el Padre esperaba tranquilo en su trono. No entienden que el Padre estaba en él. El Padre. Aquel Dios invisible, aquel Dios que fulminaría a cualquiera, se acercó a nosotros por amor. Jesucristo no se aprovechó de la popularidad del momento cuando la gente lo vitoreaba. Si se hubiera dejado llevar por el populacho, le habrían proclamado Mesías en esa misma hora, pero tendría que haberse sometido a ser el Mesías que ellos esperaban, y no al que verdaderamente venía, y hubiese trastornado sus propios planes eternos, y eso no estaba precisamente en sus planes. ¿Y tú qué Mesías espera que esté en tu vida? ¿Alguien hecho de acuerdo con tus deseos religiosos? ¿Alguien que pueda hacerte un gran milagro de sanidad, que pueda aliviarte tus dolores, que puede darte un bienestar? ¿O esperas al verdadero Cristo?
aunque eso trastorne tu vida, aunque eso elimine tus antiguos planes, aunque eso signifique también incluso que no va a haber sanidad, que no van a cambiar las cosas para mejor, pero que sin embargo vas a crecer en fe a pesar de la tormenta, del desierto, y que las cosas que tú pensaban que iban a mejorar no van a mejorar. El mismo Jesús sabía cómo eras tú antes de venir a Él. Él sabía tu historia de éxitos y fracasos. Él sabía lo que había en tu corazón y lo que hoy tienes, en lo más íntimo de tu ser. Él sabe si serás fiel hasta el fin o le abandonarás por tus pasiones y placeres. Pero hoy podemos derramarnos ante su presencia y decir todo lo que hay en nuestro ser, nuestros temores, nuestros fracasos, nuestros recuerdos, nuestras debilidades, nuestros rencores. Podemos hablar abiertamente sobre nuestro aguijón en la carne que nos atormenta. Él lo sabe todo. No pierdas este tiempo precioso. Quédate en su presencia y disfruta, disfruta porque Él ya lo sabe todo y lo entiende absolutamente todo. Oh Señor Jesús, ¿cuánto nos cuesta sincerarnos contigo? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces orar e ir a tu presencia y pedirte ayuda? Qué lesos, qué tontos somos, qué necios, porque tú ya lo sabes todo. Sabes lo que hay en lo más secreto de nuestra vida. Gracias, Padre, porque lo sabes todo, porque nos puedes ayudar desde el fundamento, poniendo el fundamento correcto. Gracias porque puedes derribar toda nuestra estructura, porque lo sabes todo. Gracias, Señor, porque ese conocimiento que tienes de cada uno de nosotros es fundamental para construir lo que tú quieres construir, edificar lo que quieres edificar, porque conoces cada detalle de lo que somos capaces de hacer y de lo que no somos capaces de hacer. En el nombre del Señor Jesús. Amén.